Bueno, chicos, pues si queréis vamos empezando, ¿vale? A hablar sobre el maravilloso mundo del SEO, ¿vale? ¿Preparados? Eh, bueno, primero, ¿qué es SEO? SEO son las siglas de Search Engine Optimization, ¿vale? Eh, Significa optimización de posicionamiento en buscadores. ¿Vale? Y son una serie de técnicas que existen para mejorar nuestro posicionamiento en buscadores, ¿vale? Así que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Para los que no me conozcáis, bueno, creo que la mayoría ya habéis estado en otras conferencias o soy tutora vuestra, pues me llamo Ruth Guerrero y bueno, pues llevo dedicándome a temas de internet pues desde hace cerca de 13 años y unos cuantos años pegándome con temas de SEO, ¿vale? Un mundo maravilloso y complicado a la vez, ¿vale? Así que bueno, más que nada, yo quiero eso, contaros hoy una serie de claves para gestionar el SEO en nuestra empresa, ¿vale? Como siempre, bueno, pues iré dando huequecitos para que preguntéis. Pero bueno, si os surge una duda entre medias, no hay ningún problema en preguntar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de eso, de posicionamiento en buscadores, pero bueno, ¿cuál es el principal buscador que tenemos en España? El principal es Google. Como veis en este gráfico, tiene más de un 90% de cuota. ¿Vale? Así que las técnicas de las que vamos a hablar se orientan principalmente a posicionarnos en Google. Si estuviéramos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, pues tiene más peso Yahoo y Bing. En Rusia, por ejemplo, si tenemos que hacer posicionamiento para una página rusa, pues es importante estar en Yandex. Vale, hay otra serie de buscadores que son ya muy específicos de otros países, pero bueno, en el mercado español el líder indiscutible es Google, así que vamos a centrarnos en posicionamiento en Google, ¿vale? En la clase de hoy. ¿Vale? Sobre todo, para ver cómo nos tenemos que posicionar, pues tenemos que entender un poco cómo funciona Google, ¿vale? Así que bueno, Google haría un poco algo así dentro de las páginas. Es como una especie de robot, una arañita que va recorriendo las páginas web y cuando llega a una página web va viendo los enlaces que hay y desde ahí va pasando por los diferentes apartados que tiene esa página, ¿vale? Hay técnicas que le ayudan a decir a Google por dónde tiene que ir y por dónde no tiene que ir, porque hay cosas que a lo mejor no nos interesa que Google pase por ellas. ¿Vale? Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo ir diciéndole a Google por dónde tiene que pasar y por dónde no tiene que pasar. ¿Vale? Pero un poco para que os hagáis la idea de cómo va funcionando Google. Bueno, para los que estuvisteis en mi clase de la semana pasada sobre blog, ya os hablé un poco de esto. Como un poco cómo actúa Google. Google, yo digo siempre que es como un niño ciego que tiene muy poca paciencia. ¿Vale? Así que vosotros tenéis que pensar cuando desarrolléis vuestra página que la va a ver un niño ciego que tiene muy poca paciencia. ¿Vale? Realmente, si conseguís hacer una página accesible para todo tipo de público, ¿vale? Sobre todo eso, pensar que puede haber personas ciegas que quieran ver vuestra página web y conseguís que ésta sea accesible para este tipo de personas, posiblemente vais a conseguir muy buen posicionamiento también, ¿vale? Un ejemplo. Por ejemplo, esta página de diseño de mobiliario. ¿Vale? Es una página estupenda, muy bonita, si entráis podéis ver un poco lo que hay, pero eh, si buscas en Google la opción de caché, ¿vale? Es un poco, también os comenté un poquito esto el otro día, pero si ponéis caché, dos puntos, el nombre del dominio, en Google vais a ver el contenido que Google tiene guardado sobre esa página, ¿vale? Entonces, si probáis a incluir la de este dominio, vais a ver una opción a la derecha que pone siempre versión de solo texto. Este es el texto que realmente está cogiendo Google, ¿vale? Pues que veis en esta página.
si probáis a ver lo que está cacheado de dommobiliario.com, veréis que no hay nada, ¿vale? En la versión de solo texto no hay nada. Está el dominio, pero Google no tiene ni idea de qué va el contenido que hay dentro de esta página. Si es de mobiliario, si es si es algo de dedos, no se sabe de nadie. Google no tiene ni idea de qué va esta página. ¿Por qué? Porque la página está hecha en Flash y Flash pues no está preparado, no está optimizado para que lo lean los buscadores, ¿vale? El contenido que metemos dentro de Flash no es un contenido al final metido dentro del HTML y las páginas web Google no lo entiende. ¿Vale? Así que por eso es importante intentar desarrollar la página en HTML, en un lenguaje común, digamos, que puedan entender los buscadores y trabajar, probar la versión de solo texto de vuestra página para que veáis el texto que realmente Google está cogiendo sobre ella. ¿Vale? Nada, ves, aquí hace un pantallazo sobre lo que hay de la página de la escuela. ¿Vale? Simplemente para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Intentar siempre lo normal es que haya un listado con los diferentes apartados y que Google sea ahí por donde va pasando, ¿vale? Hasta aquí claro. ¿Sí? Vale. Así que bueno, algunas recomendaciones para que bueno, para intentar hacer que nuestra página pues sea visible por niños ciegos y mejor por Google, ¿vale? Es el uso, bueno, pues de etiquetas HTML, ¿vale? El uso de alt en las imágenes. Alt significa como el texto alternativo, es el texto que ven al final el texto que leen los ciegos, ¿vale? Entonces intentan incluir siempre en todas las imágenes una etiqueta alt, ¿vale? De manera que si hay alguien ciego que vea nuestra página, pues sepa que si es una imagen de un sillón, pues pongamos sillón marrón, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Porque digamos esto vamos a conseguir que alguien ciego lo pueda ver y Google sepa de qué van esas imágenes. ¿Vale? Lo mismo que estamos hablando de esto nos puede valer, por ejemplo, en un mail, ¿vale? Si estamos haciendo un mailing y si veis la mayor parte de vosotros, si trabajáis con Gmail y cosas así, no se muestran las imágenes por defecto. Entonces, si incluyes un alt en las imágenes, pues digamos que ya estás dando un contenido al usuario para que se descargue esas imágenes o vea que hay ahí, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, el nombre de las imágenes, intentar que el fichero no se llame dsc01.jpg, ¿vale? Si es una imagen de un sillón, intentar renombrar la imagen para que se llame sillón moderno marrón.jpg, ¿vale? Por ejemplo, porque eso también nos va a ayudar en el posicionamiento. Otras cosas básicas, un título, ¿vale? Todas las páginas de vuestro sitio web deben tener un título diferente, ¿vale? Y siempre pensar que cuanto más a la izquierda esté y más arriba, o sea, siempre para Google, cuanto más izquierda y más arriba esté, más importante es. ¿Vale? Así que bueno, en el título lo mismo, cuanto más hacia la izquierda esté la palabra clave que vamos a utilizar, más importante lo va a considerar Google. ¿Vale? Lo mismo las descripciones, intentar incluir las palabras clave de lo que va vuestra página en las meta description. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más en detalle de todo esto, ¿vale? Porque al final lo más importante es hacer contenido para todos, ¿vale? Pensar en eso, en que tenemos que escribir un contenido que sea visible por todo tipo de personas, ¿vale? Y desde todo tipo de dispositivos. Eso es lo más importante. Aquí os dejo un enlace, ¿vale? A una página que emula un poco cuál es el trabajo que hace Google, ¿vale? Como el Spider de Google, ¿vale? Cómo funciona, pues en este enlace podéis ver una simulación. Introducís el nombre de vuestro dominio y veis cómo funciona,
¿vale? Para haceros una idea de por dónde está pasando y por dónde no, ¿vale? Eh, Otras ideas para ver lo que Google tiene indexado de nuestro dominio. Si ponéis site dos puntos y el nombre del dominio, vais a ver las páginas que tiene Google indexadas sobre vuestro dominio, ¿vale? Muchas veces Google, sobre todo a los dominios nuevos, les indexa, pero no muestra todos los resultados. Tiene a las páginas durante un tiempo en lo que llaman el sandbox, ¿vale? Hasta que digamos que verifica que ese contenido pues está ahí y funciona, y a partir de ese momento es cuando ya empiezan a mostrar los resultados pues dentro del buscador, ¿vale? Pero si escribís esto, vais a ver las páginas directamente que tiene indexada Google de vuestro dominio, ¿vale? Otro tema, los metarobots. Los metarobots son unas etiquetas, ¿vale? En las que le decimos a Google, bueno, y en general a todos los robots buscadores que pasan por nuestra página, qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Se basan en dos palabras, básicamente, index y follow, y en combinaciones con no index y no follow. ¿Qué significa esto? Pues tú a una página le puedes decir que no te la indexe, ¿vale? Tú, por ejemplo, las paginaciones. Yo sobre todo suelo hacer esto en paginaciones. Imaginaros, pues un resultado de búsqueda, una lista dentro de nuestra página que tiene 300 resultados y están paginados de 10 en 10. ¿Vale? Yo no quiero que me indexe las 30 páginas de resultados, ¿vale? Yo quiero que me indexe la primera y el resto, pues bueno, que siga los enlaces que pasan por allí, ¿vale? Que hay dentro de esas páginas, pero que no me indexe la propia página de búsqueda, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Bueno, si no, me decís. Entonces, ¿qué puedo decir en estos casos? Pues que me haga un no index follow, ¿vale? Para la página 2, la página 3, la página 4, la página 5, me indexa la primera y no me indexa el resto, aunque pasa por los enlaces que hay ahí, ¿vale? O puede haber contenido, por ejemplo, privado que no queremos que nos indexe, ¿vale? Pues parte de usuario, registro privado. A toda esa parte le ponemos un no index, ¿vale? Un no index y un no follow, si no queremos que Google siga los enlaces que hay dentro de esa página, ¿vale? Así que bueno, básicamente es una etiquetita que podéis meter en vuestro contenido para decirle a Google por dónde pasa y por dónde no pasa, ¿vale? ¿Está claro esto? Es un poco más ya de meterse en código, pero más que nada que sepáis que existe, para pedírselo, bueno, pues a los informáticos con los que trabajéis para que hagan esto, ¿vale? ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Otra forma de decirle a Google por dónde tiene que pasar es un archivo que se llama robots.txt, ¿vale? En este archivo también podemos decirle a Google, es un archivo, al final es un TXT que va anexado dentro de nuestra página web. Si ponéis un montón de dominios /robots.txt vais a ver lo que hay guardado en otras páginas web, ¿vale? Y es para decir a Google, por ejemplo, que la parte de administración, que por ahí no pase, o la parte de eso, de componentes, de, digamos, ya más de programación, pues por esos ficheros del dominio que no pase, porque no nos interesa que nos indexe nada de lo que hay ahí dentro, ¿vale? Así que en vez de decírselo página por página, aquí podemos incluir dentro de este archivo los directorios por los que queremos o no queremos que pase Google, ¿vale? También hay un montón de páginas, bueno, que si ponéis robot.txt en Google os van a explicar un poco cómo funciona y qué tenéis que incluir y qué no tenéis que incluir, ¿vale? Pero bueno, más que nada yo quiero que sepáis que esto existe y cómo lo podéis utilizar, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Sí? Vale. Otra forma de decirle a Google aquí es ya decirle directamente por dónde queremos que pase.
¿vale? Al final es ponerle el trabajo fácil. Al final Google cada vez tiene más millones y millones de páginas que visitar, entonces pues bueno, cada vez, y con todo esto el posicionamiento en buscadores hace que los webmasters trabajemos un poco más para Google, ¿vale? ¿Cómo trabajamos para Google? Pues generando los archivos de sitemap, ¿vale? Que es un poco lo que hemos visto en las primeras diapositivas, ¿vale? Nosotros podemos generar los archivos que se llaman los sitemap.xml, que al final son unos ficheritos en los que le vamos diciendo a Google por las páginas por las que queremos que pase y cada cuánto tiempo las cambiamos y cómo de importantes son para nosotros, ¿vale? También hay un montón de información sobre cómo generar este tipo de archivos y un montón de programas que te los generan automáticamente, ¿vale? Así que si lo necesitáis para vuestra página, buscar también en Google Sitemap eh, Generator y tenéis un montón de herramientas que os van a ayudar a generar este XML, ¿vale? Pero básicamente es eso, es un archivito, igual que el robot.txt que metemos dentro de nuestra página web y en el que vamos diciendo cuáles son las páginas más importantes de nuestro sitio por las que queremos que pase Google y cada cuánto tiempo la cambiamos, ¿vale? Pues decimos, oye, que esta página la cambiamos cada hora, así que tienes que pasar Google cada hora para ver lo que tenemos nuevo, ¿vale? Así que, así que bueno, para este tipo de cosas usar este archivo. Vale, a ver, volvemos a por donde íbamos. ¿Queda claro lo del sitemap? ¿Sí? ¿Alguna duda por ahora? Vale, esto es un poco técnico, pero bueno, yo creo que es importante que sepáis que existen estas cosas y cómo las podéis sacar partido. ¿Vale? Bueno, ahora vamos ya un poco más a técnicas de SEO. ¿Vale? En primer lugar, deciros que Google cambia entre 500 y 600 veces al año el algoritmo. ¿Vale? El algoritmo al final está formado, pues dicen que por unos 200 parámetros en los que pues Google va dando más peso a unas cosas u otras para posicionar una página a la primera, ¿vale? Si tenéis libros sobre SEO que te hablen sobre posicionamiento de hace 2 o 3 años, tirarlos a la basura, ¿vale? Porque un montón de cosas que nos decían que valían... Uy, ¿escucháis muy bajito? Sí, a ver, subo el volumen, así me oís mejor. Claudia, ¿me oyes mejor? ¿Bien? ¿Sí, un poco mejor? A ver si puedo subir un pelín más. ¿Ahí? ¿Ahí mejor? Ahí. Vale, puedo subir un poquito más. ¿Ahí? Vale, intentaré además hablar un poco más alto. Vale, pues lo que os decía, al final un montón de cosas que eran lo que valía hace un par de años, ahora es exactamente lo contrario, ¿vale? Así que bueno, si buscáis también información en Google sobre posicionamiento SEO y cosas así, ver cuáles son los trucos, eh, intentar fijaros en cuál es la fecha del artículo, ¿vale? O intentar filtrar por los del el último año, ¿vale? Porque lo que os digo, muchas cosas de lo que se decía que funcionaba hace 2 años, ahora mismo, digamos, como los webmasters, la gente que se dedica a esto, ha abusado tanto de estas técnicas, al final Google se cansa, bueno, pues, y siempre tiene que tener, digamos, tiene el poder en todo esto, cambiar el algoritmo y muchas páginas que de repente estaban en el top 1, ¿vale? Con los cambios de algoritmo, pues a lo mejor pasan a la posición 100 o a la 150 y bueno, pues imaginaros el desastre que puede ser esto, ¿vale? Eh, Así que bueno, vamos a hablar de algunas de las técnicas. Hay esta página, bueno, SEOmoz, ahora es Moz, desde hace unos meses que se quitó la parte de SEO del dominio. Eh, Aquí habla de todos los cambios del algoritmo, ¿vale? Al final lo que hacen estos chicos de SEOmoz es ir
ir preguntando a un montón de gente que se dedica a esto, viendo un poco cuál es su feeling, ¿vale? Ver, más que nada, pues yo creo que es más importante esto, visto que por mi experiencia esto posiciona mejor que lo otro, ¿vale? Entonces, digamos que aquí podéis seguir un poco los cambios en el algoritmo, ¿vale? Que lo que os digo, Google pocas veces dice lo que hace, sino que se basa un poco en la experiencia de un montón de gente que se dedica a esto para ir viendo lo que va pasando, ¿vale? Algún ejemplo así, hay cosas que al final acaba diciendo Google que ha dejado de utilizar. Hace unos años, por ejemplo, te decían todos, mete un montón de keywords, mete todas tus palabras clave en la etiqueta de meta de keywords, ¿vale? Ahora, por ejemplo, Google dejó de leer las keywords, ¿vale? O es súper importante el page rank de tu página. Yo tengo un page rank de 4 y tú tienes un page rank de 2, ¿vale? Yo soy mucho mejor. Vale, pues por ejemplo, el PageRank, hace poco tiempo, Matt Katz, os voy a apuntar también el nombre, ¿vale? Creo que es, el apellido es Katz, y yo creo que el nombre es Matt, como así, tengo que buscarlo para confirmaros. Es, digamos, la persona como el portavoz de Google que se dedica un poco a hablar de cambios en el algoritmo, ¿vale? Así que bueno, si podéis seguirle en Twitter y buscar información sobre este chico, veréis que bueno, es un poco el portavoz que habla un poco de las cosas que va haciendo Google. Y Matt Katz, pues eso, hace poco ya dijo que lo del PageRank que bueno, que había pasado a la historia, que era un poco en lo que se basaba Google hace unos años. ¿Vale? Así que, bueno, en este mundo de SEO yo solo, solo puedo deciros que solo sé que no sé nada pasando los años que voy trabajando en todo esto. ¿Vale? También para que sepáis, se suele hablar de técnicas de Black Hat SEO y White Hat SEO, ¿vale? De SEO de sombrero blanco y SEO de sombrero negro, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso, muchas veces si utilizas las técnicas de sombrero negro, pues al final Google te acaba pillando y cambia el algoritmo y pasan estas cosas, que de repente estabas en la posición 1 con estas técnicas y pasas a la posición 200, imaginaros eh, el, el desastre que es esto económicamente también para una empresa, la de clics que puede tener, la de visitas que puede tener en la página 1 a desaparecer del mapa, ¿vale? O sea, pues eso, el tío de SEO rascándose las vestiduras porque ha hecho un cambio que ha provocado que la empresa vaya a la posición 200. ¿Vale? Así que bueno, esto es algo muy muy importante y bueno, quiero que lo conozcáis, pero bueno, pues el usarlo la verdad es que es muy peligroso. Cosas de las que se han hablado, pues bueno, de granjas de enlaces. Es que bueno, tú al final contratabas, había páginas que se dedicaban a hacer granjas de enlaces, un montón de enlaces, y como Google, pues una de las cosas más que más importaba dentro del algoritmo era el número de enlaces que tenías, pues te posicionabas muy bien si conseguías estar en un montón de granjas de enlaces o pagabas por estar en un montón de granjas de enlaces. Google pues creo que no sé, creo que fue con el Panda. Además, a estos cambios de algoritmo suele hacer con unos cambios de algoritmo muy radicales a los que ponen nombre de animal, ¿vale? Está el Google Panda, el Google Penguin, ¿vale? El último era Google Colibrí o algo así. Va haciendo un montón de cambios radicales y, por ejemplo, en uno de estos cambios radicales, toda la gente que tenía granja de enlaces, posicionamiento fatal, ¿vale? Texto oculto, también algo que se utilizaba bastante antes y que bueno, pues que la gente cada vez utiliza menos, que es el incluir texto pues con el estilo, imaginaros, por la página en blanco, pues le meto texto en blanco, ¿vale? Texto oculto que digamos el usuario no ve, pero sí que está viendo el buscador, ¿vale? Pues bueno, al final todas estas técnicas pues Google las está penalizando. Sobrecarga de metakeywords, lo mismo, la densidad de las palabras clave. Si imaginaros, pues estoy escribiendo un artículo sobre sillones y pongo la palabra sillón 300 veces,
¿vale? En un artículo de, yo qué sé, 600 palabras, lo estoy exagerando un poco, pues me estoy pasando un poco con la densidad de la palabra, de palabras clave, o sea, con el número de veces que he utilizado de la palabra sillón. Así que bueno, Google también trabaja, al final es una cosa matemática, con una densidad de palabra clave en un artículo, ¿vale? Esta densidad va cambiando también con el tiempo, ¿vale? Imaginaros, pues para Google tiene en cuenta una palabra clave que tiene una densidad de un 35% en el texto, ¿vale? Si es mayor al 35% del texto, ya nos estamos pasando y en vez de posicionarnos bien, nos va a posicionar mal, ¿vale? Así que bueno, tener en cuenta también estas cosas. Luego os voy a enseñar una serie de herramientas para ver un poco cuál es la densidad de palabras clave de nuestra página, ¿vale? Así que bueno, aunque suene ahora un poco al chino, lo vais a entender un poco más adelante. Más técnicas, el blog spam, ¿vale? El meter, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que nos hackean la página introduciendo texto de, pues de venta de Viagra, ¿vale? Por ejemplo, al final estas técnicas que al de Viagra pues le ayudarán a posicionarse, pues antes ayudaban y ahora Google pues las está penalizando. O hacer scrapping. Hacer scrapping significa ir recorriéndote el contenido de otras web y robándolo, digamos, ¿vale? Ir cogiendo contenido de otras páginas y copiándolo en nuestra página web. Una de las cosas que más penaliza Google a día de hoy es el contenido duplicado. Así que si es una página que Google ya ha indexado por otro lado y nosotros la publicamos igual o con muy pocos cambios, Google entiende que esa página ya existía y nosotros estamos creando contenido duplicado y por esto nos penaliza, ¿vale? Además, el tema del contenido duplicado es algo por lo que cada vez está penalizando más Google, ¿vale? Y si citas la fuente, igual, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer en estos casos? Meter un noindex follow, ¿vale? Decirle a Google que esta página que estamos metiendo no la indexe, ¿vale? También hay herramientas para ver en qué cantidad de texto estamos copiando, ¿vale? Pero bueno, siempre intentar bueno, pues no copiar contenido de otros sitios, ¿vale? Otras técnicas, pues bueno, las páginas, las dos white page, que estabas intentando, bueno, no sé si os ha pasado, intentar buscar algún programa de descargarte un programa de algo y te lleva a una página que al final te acaba descargando otra cosa, ¿vale? Pagar por los links, el parasite hosting, que es un poco lo que os he hablado que me había pasado a mí con la publicidad de Viagra. Pues todo este tipo de técnicas, pues Google ya las tiene penalizadas, ¿vale? Son técnicas que pueden funcionar o pueden haber funcionado en un momento puntual para llevarte a la primera página, pero cada vez a todos estos listillos cada vez más pues Google les va pillando y bueno, ya os digo que lo que puede pasar pues puede ser la hecatombe en la empresa si pasamos de la posición 1 a la 200. Vale, hay técnicas, vale, que ya están entre el white SEO y el black SEO, vale, el white hat y el black hat, ya que son un poco grises, que están un poco ahí, vale, que pueden funcionar o no, pero bueno, están ahí entre medias, que es bueno, es el intercambio de enlaces a tres bandas, ¿vale? Pues como hemos visto que pagar por enlaces directamente a tu página pues está mal visto, pues intentar que una página enlace a otra página y esa página no nos la hace a nosotros, ¿vale? Comprar dominios viejos o caducados, ¿vale? Pues por ejemplo, una de las cosas que tiene peso para Google en el algoritmo, ¿vale? Es la edad del dominio, ¿vale? O el tipo de dominio, si es .com, si es .es, de qué tipo es. Entonces, pues hay gente que se dedica a comprar dominios viejos o caducados que ya pues ya tienen una edad, ya tienen un ranking y digamos que bueno, pues no es empezar desde cero.
¿vale? Estas técnicas, pues bueno, pues te pueden funcionar. Y bueno, otra cosa curiosa es el Google Bombing, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de las técnicas de Google Bombing, pero bueno, pueden ser divertidas. Al final, digamos, es las técnicas que hacen algunos hackers que dicen, bueno, vamos a intentar posicionar una palabra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, consiguieron que buscando la palabra ladrones apareciera en primer lugar la SGAE, la Sociedad General de Autores. ¿Vale? Al final es digamos, un juego más que nada entre hackers, entre gente que se dedica a esto para intentar posicionar pues una palabra con un determinado enlace, ¿vale? Al final crearon un montón de páginas en las que con la palabra ladrones iban posicionando a la SGAE, ¿vale? El enlace ladrones con el link a la SGAE y provocaron esto. ¿Vale? Al final, digamos, son maneras también de engañar a Google y más que nada muchas veces pues en tono reivindicativo, ¿vale? Para denunciar cosas, ¿vale? ¿Conocéis esto del Google Bombing? ¿Sí, no? Es curioso, ¿verdad? Vale. Luego vamos a hablar ya de las técnicas de White Hat, ¿vale? Estas técnicas puede que nos consigan posicionar pues de la noche a la mañana con una determinada palabra clave, pero de verdad, creedme que a la larga va a ser mucho mejor para vosotros, ¿vale? Os vais a quitar muchos dolores de cabeza y, y muchos problemas. Esto al final de dedicarte a esto es un poco, yo digo, amor-odio. Estás un día el primero en Google y estás súper feliz y de repente caes a la posición 4 y te dan ganas de llorar. O sea, que bueno, es algo muy trabajoso y que bueno, que hace que tengas que estar pues metiendo muchos recursos en conseguir estar el primero. Y bueno, pues cosas que podemos hacer. Eh, lo primero de SEO, optimización del sitio. ¿Vale? Intentar trabajar, vamos a hablar ahora más de eso, intentar tener optimizado el contenido. ¿Vale? Al final vamos a hablar más de ello, el contenido es lo más importante. ¿Vale? Si tenemos un buen contenido, pase lo que pase, vamos a tener un buen posicionamiento. ¿Vale? Tenemos que hacer contenido interesante porque aunque Google, bueno, yo os cuento también mi experiencia. A veces que Google nos ha desposicionado con una palabra, ¿vale? Pero al final estamos haciendo contenido de calidad y vamos a conseguir visitas por otros medios, ¿vale? Que no vengan directamente de búsqueda, pero por ejemplo, hagas un post y que funcione muy bien en Flipboard, ¿vale? No sé si conocéis Flipboard, como al final como una red de blogs y donde te puedes crear como tu propia revista online. Bueno, no me voy a meter en esto, pero bueno, pensar que al final si hacéis un buen contenido vais a conseguir visitas y de una manera u otra, ¿vale? Así que, bueno, eso, el contenido, lo más importante. Trabajar el internal, el linking, ¿vale? Los enlaces dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Tanto los que queremos que siga como los que no queremos que siga, ¿vale? Trabajar los enlaces desde otras páginas web, ¿vale? Intentar que otras páginas web nos enlacen, pero digamos que dentro de un contexto. ¿Vale? Antes, bueno, y un montón de páginas siguen teniendo los típicos enlaces en la parte de abajo de contenido, pues que no tiene nada que ver con lo que estaban haciendo, ¿vale? Este tipo de enlaces, la verdad es que cada vez pues funcionan peor. Si os enlazan, pues que os enlacen dentro de un contenido que se refiere a lo que vosotros hacéis, ¿vale? Al final Google ya no solo ve los enlaces, sino que ve dónde están posicionados en los enlaces y que tienen a su alrededor, ¿vale? Así que pensar en este tipo de cosas. Invitar a bloggers a que hagan posts en vuestro sitio, ¿vale? Hacer vosotros posts en otros blogs, ¿vale? Digamos también un poco para que os conozcan, ¿vale? Y un poco al final pues generar contenido. Lo que os digo, al final lo importante es tener un contenido de calidad.
Vale, aquí un poco más sobre internal linking. Vale, cómo hacer un buen internal linking, cómo hacer bien los enlaces entre dentro de nuestra página. Vale, no tener una página A que enlace a una página B y las demás desperdigadas. Intentar que bueno que todas las páginas enlacen entre ellas. ¿Vale? Si estamos hablando, si tenemos varias categorías, ¿vale? Pues intentar que una categoría pues se refiera a la otra. Siempre enlaces a la home. Bueno, intentar trabajar eso, los enlaces entre todas las páginas. Y si intentáis posicionar una, ¿vale? Imaginaros, a ver. Bueno, para los que tengáis el caso de climatización, imaginaros que tenéis que posicionar un montón de páginas de tipos de calderas y luego tenéis una landing page de calderas. Bueno, pues intentad que cada una de las páginas de calderas nos lleven a la landing de calderas. Imaginaos, pues tenemos calderas de condensación, calderas de gas, diferentes tipos de calderas, pues todas tengan un enlace a la página de calderas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Vale. Bueno, otra cosa importante, cada vez más, ¿vale? Es trabajar lo que os he dicho, pues con código que sea eh, visto desde cualquier dispositivo y por cualquier tipo de persona. Así que bueno, si hacéis una página web, a día de hoy yo creo que ya es sí o sí hacer una página pues con HTML5 y sobre todo bueno con diseño responsive, ¿vale? Un diseño responsive es un diseño que se adapta a todo tipo de dispositivos, ¿vale? Para que la página se vea bien, tanto si la ves en el iPad, como si la ves en el portátil, como si la ves en el móvil, ¿vale? Porque cada vez van a salir más tipos de dispositivos y tenemos que asegurarnos que nuestra página se ve bien en todos ellos. ¿Vale? Esto al final pues es algo que Google también tiene en cuenta, ¿vale? Al final Google va viendo la página, como os he dicho, y tiene que tener el código fuente, digamos, lo que está por dentro, tiene que estar también muy bien estructurado, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos que hacer este tipo de páginas para tener el contenido muy bien estructurado y que Google, pues bueno, pues pase rápidamente y sepa dónde tenemos cada cosa importante dentro de nuestra página y funcionar así. ¿Vale? Por ejemplo, truquito, las páginas dentro de WordPress dicen que bueno posicionan mejor, ¿vale? O posicionan más fácilmente. ¿Por qué? Porque Google al final ha pasado por tantas páginas con la estructura de WordPress que ya sabe perfectamente dónde está el título, dónde están los párrafos, cuando metes una imagen que están aquí, ¿vale? Digamos que el uso de estándares pues al final pues también nos facilita el trabajo, ¿vale? De posicionamiento. Y bueno, y os lo vuelvo a repetir. Para mí esto es lo más importante, sobre todo hacer contenido de calidad, ¿vale? Intentar hacer, bueno, para los que estuvisteis en la sesión del mundo 2.0, del tema de la gestión de los blogs, intentar hacer artículos chuletón, ¿vale? Artículos de más de 300 palabras en las que, bueno, pues intentemos profundizar sobre un tema, ¿vale? Eh, una frase que a mí me encanta es social is SEO and content y social, ¿vale? Al final cada vez está más relacionado todo. ¿Veis? Por ejemplo, hemos hablado antes de SEO Moz, que era como la página de los gurús de temas de SEO, que ahora ha pasado a llamarse Mod, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no es solo tema de posicionamiento, la parte social cada vez es más importante, ¿vale? Y claro, pues al final hay que hacer un contenido de calidad que le guste a los usuarios para conseguir un buen posicionamiento, ¿vale? Por ejemplo, está claro que Google pues está intentando pues que su Google Plus pues sea cada vez más importante. Entonces pues todos los artículos que se comparten dentro de Google Plus pues cada vez se posicionan mejor, ¿vale? Aparte de que se posicionan súper rápido,
¿vale? En cuanto pones el enlace en Google Plus, enseguida Google te la indexa y ya sabe que has creado ese contenido nuevo, ¿vale? Así que bueno, la importancia de la parte social en, en el posicionamiento, ¿vale? Y esta frase también me encanta, eso, del Mad Catz, del chico de que os he hablado antes. He escrito mal, estoy viendo el nombre, es con 2 T's. Intentar siempre que nuestro sitio sea tan fantástico que lleguemos a ser una autoridad en nuestro nicho. ¿Vale? Lo que intentamos es lo que tenemos que intentar hacer, es que es así de simple y así de difícil a la vez. Intentar convertirnos en una autoridad de lo que estemos hablando. ¿Vale? Intentar escribir, si vamos a escribir sobre, yo qué sé, mariposas, que el artículo que hagamos sobre las mariposas haga pensar a Google, bueno, y realmente intentemos convertir en la persona que más sabe sobre mariposas en Internet, ¿vale? Es a lo que tenemos que intentar de llegar, ¿vale? Que aquello de lo que nos escribamos intentemos pues que Google piense que somos los que más sabemos sobre eso, ¿vale? No hay más truco que ese, eso es lo más importante, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a hablar de una parte de herramientas. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vale? ¿Seguimos? Vale. Algunas herramientas. Vale, aquí os vuelvo a nombrar eso, SEOmoz, que ahora es Moz, que habla sobre los factores de búsqueda, ¿vale? De posicionamiento, ¿vale? En la búsqueda. Así que bueno, luego podéis pedir la presentación a la escuela, ¿vale? Y descargaros para tener todos estos enlaces, ¿vale? Otra parte importante para ver con qué palabras nos podemos posicionar, ¿vale? Es saber cuánta gente visita cada una de las palabras clave con las que nos queremos posicionar. Para ello podemos utilizar Google AdWords, ¿vale? Que tiene la herramienta para palabras clave, ¿vale? En la que podemos meter las palabras clave con las que nos queremos posicionar para ver cuánta gente busca cada una de ellas, ver cuánta competencia hay, ¿vale? Y digamos que con esto, pues hacernos una idea de cuántas visitas podemos conseguir y por qué pujar, ¿vale? O por qué tipo de palabras sí y por las que no, ¿vale? Así que utilizar la herramienta para palabras clave de Google AdWords, ¿vale? Los que tengáis la asignatura de publicidad online, creo que ya habréis trabajado con ella. Bueno, trabajar luego también en combinación con Google Analytics. Dentro de Google Analytics hay una parte en la que te dice de dónde viene tu tráfico, ¿vale? Y está la parte dentro de buscadores que te dice exactamente con qué palabras clave ha entrado, ¿vale? Esto es así, pero bueno, cada vez es menos así. ¿Por qué? Porque bueno, hubo unos cambios en las políticas de privacidad de Google, ¿vale? Y ahora hay un montón de palabras que directamente te sale not provided, ¿vale? También hay un montón de literatura en internet sobre el not provided, de manera que un montón de páginas, ahora, o sea, de palabras, ahora no sabes por cuáles te entran, ¿vale? A no ser que estés pagando por publicidad en AdWords. Si estás pagando por una determinada palabra clave en AdWords, vas a saber exactamente cuántas visitas te vienen. Pero si es por tráfico orgánico, ¿vale? Por posicionamiento, hay un montón de palabras, cada vez más en el tráfico que viene de Google es not provided. No tenemos ni idea de por qué palabra clave nos viene, ¿vale? Así que bueno, que sepáis que aquí lo podéis mirar, pero bueno, cada vez se sabe menos, ¿vale? Esto es un poco la parte de Google, esto creo que es el Google Trends, ¿vale? Google Trends es otra herramienta de Google, ¿vale? Os lo apunto.
Google Trends, que la verdad es que es súper divertido. Te dice cuál es el interés a lo largo del tiempo, que pues que ha tenido una determinada palabra clave, ¿vale? Y te habla sobre palabras, digamos, emergentes, ¿vale? Relacionadas con ese término, ¿vale? Entonces, pues la verdad es que es muy interesante hacer comparaciones entre términos para ver qué es lo que más se ha buscado y qué es lo que no, y ver cuáles son los nuevos términos emergentes que se están buscando, las búsquedas más populares relacionadas con la palabra con la que nos queremos posicionar, ¿vale? Digamos que los resultados van en términos, en los picos son el momento en el que más ha buscado una determinada palabra, ¿vale? No dicen exactamente cuál es el número de búsquedas, sino que hablan siempre de promedios, ¿vale? Y bueno, la verdad es que con esto te picas un montón, te pones a mirar un montón de cosas y es súper entretenido el trabajar con Google Trends en combinación con la herramienta para palabras clave de Google AdWords, ¿vale? Pues nos da un montón de información sobre qué palabras clave podemos utilizar para posicionarnos, ¿vale? ¿Vale? Esto es la parte de abajo de Google Trends, ¿vale? Te va diciendo cuáles son las búsquedas en aumento, ¿vale? Las búsquedas principales, por dónde se busca más una palabra u otra, ¿vale? Que en algunas, depende de lo que nos dediquemos, pues puede ser interesante, ¿vale? Pensar también en las búsquedas, pues, en cada uno de los, bueno, dialectos, ¿vale? Las formas en que buscamos en los diferentes sitios, ¿vale? Pues a lo mejor en Madrid busco peluquerías Madrid, pero en Barcelona pues busco, claro, perruquerías Barcelona, ¿vale? Al final la palabra en catalán, ¿vale? Así que tener en cuenta esto también para vuestro posicionamiento. Y bueno, otra parte es el Google Webmaster Tools, ¿vale? Es otra de las herramientas que tiene Google. Esta es en especial para Webmaster. ¿Para qué sirve esto? En la parte de Webmaster Tools, pues bueno, pues puedes subir tu sitemap, ¿vale? Hay una parte para generar el sitemap, de lo que hemos estado hablando antes, para que ya directamente se lo des a Google todo más carito. Y te va hablando de las consultas de búsqueda más importantes dentro de tu página web, ¿vale? De cuántas impresiones tienes. ¿Ves? Ya no está dentro de Google Analytics, pero aquí dentro de la parte de consultas de búsqueda podemos saber cuántas impresiones hemos tenido con una determinada palabra clave y en qué posición estábamos, ¿vale? Y también te habla de los errores de rastreo, por donde ha ido pasando tu página web y los errores que se ha ido encontrando, ¿vale? Y qué tipo de errores ha sido, ¿vale? Así que bueno, normalmente a esto pues tiene acceso el webmaster, ¿vale? Pero bueno, si es interesante que bueno, pues que alguien de marketing o que la persona que se dedique un poco al posicionamiento pues tenga acceso a esto para ver sobre todo la parte de consultas de búsqueda y cómo va el rastreo en Google, ¿vale? Información importante que te da también si hay metadescripciones duplicadas, si son largas, si son cortas, igual de las etiquetas de título, ¿vale? Toda esta información, ¿ves? Pues Google te va diciendo dónde ve errores y bueno, directamente te dice cuáles son los enlaces y hay que ir trabajando un poco para solucionarlos, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene el evitar el contenido duplicado dentro de nuestra propia página web, ¿vale? Tanto en metadescripciones como en etiquetas de título. Lo que os he dicho al principio, cada página debe tener un título y una metadescripción diferente, ¿vale? Y si no lo tiene, pues a lo mejor hay que ponerle un no index porque no nos interesa que nos lo indexe Google, ¿vale? Vale, otra parte que tiene dentro de herramientas para Webmaster es la parte de parámetros de URL. También tenemos que intentar que las URL sean friendly, ¿vale? URLs amigables. Normalmente, bueno, en el inicio de Internet, digamos que todas las URLs eran el dominio, interrogación, id igual a y un montón de chorizo de números y letras que no decían nada a nadie.
bueno, una de las partes importantes en posicionamiento es intentar que estas URLs pues sean amigables, que digan algo a Google y al usuario. ¿Vale? Aunque bueno, pues siguen existiendo los parámetros de meter la interrogación ID, meter parámetros para ordenar, tipo de, lo que os digo, tipo chorizo de ID igual y cosas así en la URL que no sirven para posicionamiento. ¿Vale? Dentro de la parte de Webmaster tenemos esta zona de parámetros de URL en la que le decimos a Google lo que significan estos parámetros. Si queremos que los indexe, si no, si es un contenido que nos interesa, que si es para paginar, vamos, podemos tener diferentes opciones, ¿vale? Para que Google también sepa qué tiene que hacer con estas URLs. ¿Vale? Bueno, y aquí otras herramientas, por ejemplo, seoquake.com, ¿vale? Tiene una extensión que podéis instalar en Chrome o en Firefox para ir analizando, os va analizando pues un poco cómo está vuestra página, el título, el contenido, ¿vale? La densidad de palabras clave, te va informando sobre todo esto, ¿vale? Otra, la de Moza. A mí ya veis que me gusta mucho esta página y también tiene su propia extensión en la que nos va informando sobre este tipo de contenido, de los links que tenemos en nuestra página. Todo este tipo de cosas podemos conseguir información instalando esta extensión, ¿vale? De manera que podemos ver nuestra web o la web de cualquier web, ¿vale? De nuestra competencia para ver un poco pues cómo lo tienen hecho ellos, ¿vale? Que tienen el título, que tienen la descripción, cuál es la densidad de una palabra clave en la descripción, ¿vale? Ahí te dan un montón de opciones, ¿vale? Otras cosas importantes y que Google cada vez valora más. Como os he dicho, pues Google es un niño impaciente. Entonces, que la página cargue rápido cada vez es más importante en temas de posicionamiento. ¿Vale? Así que está una herramienta que se llama PageSpeed, ¿vale? Que te analiza cuál es el tiempo de carga de la página. ¿Vale? También está ya indexado desde la parte de herramientas para webmasters, ¿vale? Hay una parte que es no me acuerdo cómo se llama, el PageSpeed for Google o algo así, y ya directamente metes tu dominio y te dice un poco cuál es el tiempo de carga de la página y qué puedes hacer para mejorarlo, ¿vale? Facebook es una herramienta que se utiliza para ver los errores que tenemos en nuestra página web, ¿vale? Pues errores de código y cosas así, y digamos que bueno, pues también si tenemos muchos errores de código, lo que os he dicho, si Google no ve un código limpio y bien estructurado por el que ir pasando, se va a hacer un poco de lío y eso le va a sonar mal y no nos va a posicionar bien. Así que bueno, pues también es importante pues tener el código limpito de errores y utilizar este tipo de herramientas para ver cómo está, ¿vale? Otra cosa importante que le suele pasar a mucha gente que busca una determinada palabra y dice, sí, yo estoy primero en Google con esta palabra. Y así, sí, estás primero en Google en tu ordenador, ¿vale? Pero elimina las cookies a ver qué pasa. ¿Vale? La idea es cuando estéis comprobando cuál es vuestro posicionamiento con una determinada palabra clave, utilizar la navegación de incógnito. ¿Vale? Es una opción que tiene Google Chrome y Firefox, ¿vale? Y que nos haría ver la página, digamos, como desde cero, sin que Google tenga ninguna información sobre nosotros, sobre nuestras búsquedas anteriores, ¿vale? Cuando no tenemos activada la navegación de incógnito, Google cada vez adapta más los resultados al usuario, ¿vale? Al usuario que esté conectado. Además, bueno, si tenéis el Google Plus activado y todo eso, cada vez recoge más información sobre vuestras búsquedas y sobre lo que hacéis, ¿vale? Posiblemente tengáis diferentes resultados si buscáis desde el móvil que si buscáis desde el ordenador, y diferentes si buscáis desde Madrid que si buscáis desde Barcelona, ¿vale?
Entonces, y lo que os digo, si habéis buscado la palabra de vuestro clave, de vuestro dominio, en una navegación que no es de incógnito, posiblemente os haya posicionado vuestra página la primera y solo va a aparecer la primera en vuestro Google, digamos, en vuestro navegador, no en el del resto del mundo. ¿Vale? Así que cuando vayáis a hacer pruebas, utilizad siempre la navegación de incógnito. ¿Vale? Esto es muy importante, que quede claro. ¿Vale? Y bueno, pues esto sería todo. He intentado, bueno, meter un montón de contenido. Yo más que nada lo que quiero es que os suenen todos estos términos y que sepáis que existen para cuando los tengáis que utilizar y que bueno, y que os quede claro siempre que tener un buen contenido para convertirnos en una autoridad en el tema del que estamos hablando es lo más importante. ¿Vale? Así que bueno, aprovechad ahora para dudas. ¿Dudas? Vale, preguntan por aquí, ¿qué es más importante? ¿Que mucha gente busque tu página o tener un buen contenido? Pues bueno, depende de a lo que te dediques. Yo al final creo que lo más importante al final es el retorno. Al final, que consigamos con la gente que entre. ¿Vale? Podemos estar en un nicho, ¿vale? O tú eso, pues puede ser muy bueno en asesoría medioambiental, ¿vale? Y puede que te entren 10 tíos al mes, ¿vale? Pero si esos 10 tíos te acaban contratando dos, pues lo estás haciendo estupendamente, ¿vale? Así que muchas veces tienes muchas visitas, ¿vale? O mucha gente te dice, tiene tantas páginas vistas, ¡hala, qué guay! Sí, pero no acaba vendiendo nada. Así que lo importante no son las visitas, sino al final qué consigues con esas visitas, ¿vale? Dice por aquí, quiero decir, ¿qué posiciona mejor? Al final, eso, tener un buen contenido es lo que te va a posicionar bien, pero no te agobies con el número de visitas, ¿vale? Porque a lo mejor es un contenido que no busca mucha gente y lo importante es eso, que la gente que busque tu contenido y acceda, pues te acabe contratando, acabe haciendo lo que tú quieras, ¿vale? Como vimos en la clase de web corporativa, ¿vale? Así que eso es lo más importante. Y preguntan por aquí si los links salientes ayudan. Pues si es un link a otra página, la verdad es que eso no ayuda para nada a tu posicionamiento, ayuda al posicionamiento del otro. ¿Vale, Ignacio? Así que ser muy cuidadosos con los enlaces salientes que metemos a otras páginas. Si metemos links salientes, pues intentar poner siempre no follow, ¿vale? No follow, no index. Si cambiáis el contenido de una página, ¿vale? Tenéis que ser súper cuidadoso, ¿vale? Y hay otro archivo que se suele utilizar, esto depende un poco del tipo de servidor que utilicéis, ¿vale? Pero por ejemplo en Apache hay un archivo que se llama el .htaccess y en cada tipo de servidor hay un archivo de este tipo, ¿vale? O hay alguna manera de trabajar, os pongo .htaccess para que le digáis al informático, de trabajar con los redirect, ¿vale? Los redirect hay de diferentes tipos. 301, 302. Si trabajáis con un redirect 301, ¿vale? Tendríais que decir al informático que todas las páginas que apuntaban, tenían tal URL en la página web antigua, ahora tienen esta nueva página, ¿vale? O sea, sería algo así como redirect 301 página antigua, ¿vale? Va ahora a mi dominio .com/ página nueva, ¿vale? ¿Cómo podéis trabajar esto? Podéis decir que todas las páginas antiguas vayan a una página nueva o hacer un trabajo súper artesano en el que digáis, esta página que antes era quiénes somos, ahora se llama, imaginaros, nosotros, ¿vale? O cosas así. Podéis hacerlo página por página o trabajar a nivel de directorio, ¿vale? Es decir, todo lo que estaba en el directorio trabajos, ahora se llama proyectos, ¿vale? Podéis trabajar esto
y es muy importante trabajarlo bien para que Google, las páginas que tenía indexadas de vosotros, no den error, ¿vale? Y las redirijáis a las páginas nuevas, ¿vale? Así que esto es súper importante si cambiáis un poco la página web, ¿vale? El trabajar con los redirect 301, ¿vale? Porque si no Google va a pensar que es un error, ¿vale? Os dejo aquí otra herramienta que no os había apuntado, no he hablado nada de esto, que se llama buscar en Google Web Sniffer, ¿vale? Y ya ahí podéis incluir cada una de vuestras páginas y devuelve un código, ¿vale? Al final es lo que está viendo un poco Google también sobre esa página. Si da un error 404, ¿vale? El error 404 es que la página no la está encontrando, ¿vale? Cuando una página está ok, devuelve un código 200. Bueno, a lo mejor esto es ya meterse en demasiadas cosas técnicas, pero bueno, que sepáis que esto se puede hacer, ¿vale? Que podéis decir que cada una de las páginas se redirija a la nueva y le tenéis que avisar a Google de que esto es así, ¿vale? Con estos redirect, ¿vale? Así que nada, simplemente eso, que lo sepáis para pedírselo al informático que os lo haga, ¿vale? ¿Más dudas? Como veis, la verdad que este es un mundo tan sumamente extenso, todo esto del posicionamiento, que podríamos estar hablando horas y horas sobre esto. Y bueno, pues he intentado pues condensaros un poco las cosas más importantes. ¿Vale? ¿Más, más dudas? ¿Más dudas, chicos? ¿No? ¿O demasiadas dudas? Bueno, pregunta por aquí, ¿cómo se usa el código de Web Analytics? Vale, a ver, el código de Web Analytics, tú te das de alta, digamos, te creas una cuenta en Google Analytics, ¿vale? Y Google te va a dar un código que se llama un código de seguimiento. Y te dice directamente, copia y pega este código en tu página, ¿vale? Entonces tú tienes que copiar y pegar ese código en todas y cada una de las páginas de tu sitio web, ¿vale? Normalmente, bueno, ya se suele trabajar con plantillas, no se genera un HTML diferente por cada página y digamos que el trabajar así o con una página a partir de la que se generan todas las demás, muchas veces simplemente es meterlo en una sola paginita y ya se verían todos en todas las páginas de tu sitio web, ¿vale? Así que nada, es eso, es copiar un código que te da Google y meterlo en tu página web. ¿Vale? Es la forma en la que se usaría. Y una vez has hecho esto, pues Google ya empieza a analizar tu página. ¿Vale? Los que tengáis la asignatura de análisis de resultados ya os tocará hacer esto. ¿Vale? Bueno, chicos, ¿alguna duda más? Bueno, pues chicos, si no tenéis más dudas, pues cerramos ya por hoy. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues adiós, buenas noches.